Existe un patrón que se repite en casi todas las grandes construcciones antiguas del planeta. Cuando los arqueólogos finalmente logran mirar debajo de la superficie, encuentran algo que nadie esperaba. Cámaras, pozos, túneles, pasajes excavados en la roca. Es como si, en todas partes del mundo antiguo, el monumento que vemos en la superficie fuera apenas la mitad visible de algo mucho mayor. Y en ningún lugar ese patrón es más perturbador que en Egipto. Durante más de 4000 años, miramos las pirámides desde lo alto, medimos su altura, contamos sus piedras, discutimos cómo bloques de muchas toneladas fueron levantados hasta el cielo, pero durante todo ese tiempo, hicimos casi siempre la misma pregunta, siempre mirando hacia arriba. Casi nadie se detuvo a preguntar lo contrario. ¿Qué existe debajo? En 2017, un equipo internacional de físicos apuntó detectores de partículas cósmicas hacia la Gran Pirámide. No cavaron, no perforaron, no tocaron una sola piedra. Usaron muones, partículas que llegan del espacio y atraviesan la roca sólida, para ver el interior del monumento como una especie de radiografía gigante. Y encontraron algo que la humanidad no veía desde el siglo XIX. Un gran espacio vacío, oculto en el corazón de la pirámide, con al menos 30 metros de longitud. Nadie sabe, hasta hoy, para qué sirve. Pero la parte más extraña no está sobre el suelo. Está debajo de él. Bajo la meseta de Giza existen pozos que descienden decenas de metros hasta capas de agua. Existen túneles cuyo nombre, en la propia lengua de los antiguos egipcios, significaba simplemente los pasajes subterráneos. Y existe un detalle que casi nadie menciona. Parte de lo que está enterrado bajo esos monumentos puede ser más antigua que los propios monumentos. En este video, vamos a descender. Vamos a salir de la imagen turística de la pirámide al atardecer y entrar en el subsuelo de Giza y de Saqqara. Y vamos a investigar una pregunta que la arqueología moderna aún no ha cerrado por completo. ¿Y si la historia verdadera de Egipto no comienza en la cima de las pirámides, sino en lo que existe bajo ellas? Para entender por qué esa pregunta importa, primero necesitamos corregir una imagen que cargamos desde la infancia. Cuando pensamos en una pirámide, imaginamos una montaña de piedra cerrada, maciza, construida de abajo hacia arriba. Pero la meseta de Giza no es solo eso, es, en realidad, un paisaje vertical. Sobre el suelo están las pirámides que todos conocen. Pero el terreno en que se apoyan no es arena suelta, es roca viva, caliza sólida, y esa roca fue cortada, vaciada y perforada en muchos puntos. Mira el ejemplo más conocido de todos. Dentro de la Gran Pirámide, el primer pasaje no sube, baja. El llamado corredor descendente parte de la entrada y se sumerge hacia abajo, atravesando la mampostería y entrando en la roca natural de la meseta, hasta llegar a una cámara excavada bien debajo de la base de la pirámide. Y aquí está el primer detalle que vuelve la historia más difícil de explicar. Esa cámara subterránea, la primera que los constructores cavaron, quedó inacabada. El suelo es irregular, las paredes son toscas. Hay un pozo que se hunde en el piso y simplemente termina sin destino aparente. La explicación más aceptada es que los egipcios cambiaron de plan durante la obra y abandonaron esa cámara para construir los aposentos más altos. Es una explicación razonable, pero deja una pregunta abierta. ¿Por qué la primera cosa que esos constructores hicieron fue descender hacia adentro de la roca antes incluso de pensar en subir? Y esta no es una excepción aislada. El mismo patrón aparece en casi todos los grandes sitios egipcios. Donde hay un monumento en la superficie, hay casi siempre un mundo excavado por debajo. Cámaras funerarias subterráneas, pozos verticales, corredores que se cruzan en la oscuridad. Para los antiguos egipcios, lo que quedaba bajo la tierra no era un detalle secundario de la construcción, era, en muchos casos, el objetivo central de ella. Y es por eso que necesitamos mirar con más atención lo que existe debajo, porque si el subsuelo era tan importante para esa civilización, entonces es exactamente allí, en la parte que casi nunca aparece en las fotos, donde pueden estar guardadas las respuestas más antiguas. Y en Giza,
Una de esas respuestas queda escondida bajo un camino de piedra que los turistas atraviesan todos los días sin darse cuenta. Une la meseta de la Esfinge con la segunda pirámide una larga rampa de piedra, llamada la Calzada de Kefren. Millones de personas ya han caminado cerca de ella. Casi nadie imagina lo que existe justo debajo. En determinado punto de esa calzada hay una abertura en el suelo, y de ella parte una estructura que se sumerge en 3 niveles sucesivos, descendiendo decenas de metros hacia dentro de la roca de la meseta. Hoy ese lugar tiene un nombre: el Pozo de Osiris. El descenso es dramático. El primer nivel lleva a una cámara. De allí, un nuevo pozo se hunde aún más, y en el fondo, en el tercer y más profundo nivel, los exploradores encontraron algo que parece salido de un mito: una cámara rodeada por agua, con un gran sarcófago de piedra apoyado en una especie de isla central rodeado por pilares. Este sitio no es una leyenda de Internet. Fue excavado de forma sistemática por un equipo liderado por el arqueólogo egipcio Zahi Hawass a finales de los años 90. Y el relato de la excavación es tan extraño como el lugar. Los niveles más bajos estaban tomados por la capa freática. Fue necesario bombear el agua continuamente solo para alcanzar la cámara final. Antes de eso, durante décadas, el pozo inundado había servido incluso como fuente de agua y lugar de baño para habitantes de los alrededores, sin que nadie supiera lo que había en el fondo. Pero el detalle más fascinante no es el agua, es el nombre. En textos antiguos, la meseta de Giza era llamada por una expresión que puede traducirse como la casa de Osiris, señor de Rostau. Y Rostau, en esa lengua, se refería justamente a los pasajes subterráneos. En otras palabras, el nombre antiguo de aquel lugar no hablaba de las pirámides que vemos, hablaba de los túneles que no vemos. Para los propios egipcios, la identidad de aquella meseta estaba ligada a lo que existía debajo. Aquí es importante ser honestos sobre lo que es hecho y lo que es interpretación. El hecho es que el Pozo de Osiris existe, fue excavado, tiene 3 niveles, agua en el fondo y un sarcófago. La interpretación más aceptada es que se trata de una tumba simbólica dedicada a Osiris, el dios del mundo de los muertos, construida probablemente en el Imperio Antiguo o un poco después. No es, según los arqueólogos, una estructura de una civilización desconocida, pero incluso aceptando esa explicación, queda una sensación incómoda, porque ella responde ¿qué es el pozo? No responde por completo cuánto del paisaje subterráneo de Giza ya fue realmente cartografiado. Y es aquí donde el misterio se vuelve más difícil de cerrar. Vamos a separar con cuidado lo que sabemos con seguridad de lo que aún está abierto, porque es en esa frontera donde habita la parte más intrigante de esta historia. Lo que sabemos con seguridad es lo siguiente. Las pirámides de Giza fueron construidas en el Imperio Antiguo, hace cerca de 4.500 años. Fueron obras de una civilización real, con herramientas reales, organización administrativa, registros y mano de obra. No hay, en las evidencias, nada que exija máquinas modernas, tecnología perdida o ayuda de fuera del planeta. Esto es importante dejarlo claro, porque es justamente aquí donde muchos exageran. El problema es otro, y es más sutil. El subsuelo de esos sitios nunca fue totalmente explorado. Las estructuras que conocemos, el corredor descendente, la cámara inacabada, el pozo de Osiris, son apenas las que logramos alcanzar. E incluso dentro de las pirámides, los instrumentos modernos siguen encontrando espacios que nadie sabía que existían. Vuelve a los mones. En 2017, el equipo del proyecto Scan Pyramids anunció el descubrimiento del Gran Vacío sobre la Gran Galería. En 2023, el mismo equipo confirmó y detalló un segundo espacio, un corredor oculto detrás de la cara norte de la pirámide, escondido detrás de una estructura de bloques en forma de V invertida. 2 cavidades reales, confirmadas por más de una tecnología independiente dentro de un monumento que estudiamos hace siglos. Y aquí está el punto que la explicación común no resuelve por completo. Aún no sabemos
¿Para qué sirven esas cavidades? Los investigadores son cuidadosos. No afirman que haya tesoros, ni cámaras secretas, ni civilizaciones perdidas. Dicen apenas lo que los datos muestran. Existen espacios vacíos cuya función permanece desconocida. Piensa en lo que eso significa. Si la Gran Pirámide, el objeto más medido, más fotografiado y más estudiado de toda la antigüedad, aún esconde espacios que solo logramos detectar con partículas venidas del espacio, ¿qué decir del subsuelo a su alrededor, que apenas fue tocado? La explicación tradicional da cuenta de lo que está sobre el suelo, pero deja una pregunta sin respuesta sobre lo que está debajo. Y cuando una explicación resuelve la mitad visible de un problema y deja la otra mitad en la oscuridad, es natural que surjan hipótesis para llenar ese vacío. Algunas son prudentes, otras son mucho más audaces. Vamos a mirar las dos. Comencemos por la hipótesis más conservadora, que es también la más aceptada entre los especialistas. Según esa interpretación, todo ese mundo subterráneo tiene una lógica religiosa clara. Para los antiguos egipcios, descender hacia adentro de la tierra era descender al reino de los muertos, el dominio de Osiris. Los pozos, los túneles y las cámaras profundas no serían misterios técnicos, sino geografía espiritual. El pozo de Osiris, con su sarcófago rodeado de agua, encajaría perfectamente en esa visión, una representación física del inframundo construida a propósito bajo la meseta. Por esa lectura, el subsuelo de Giza es exactamente lo que parece ser, un escenario sagrado, proyectado para la vida después de la muerte. Nada de anómalo, apenas profundo, literal y simbólicamente. Es una explicación fuerte, pero existe una segunda línea de pensamiento, mucho más audaz, que necesita ser presentada con honestidad, incluso sobre sus fragilidades. Hace más de 30 años, algunos investigadores plantearon la posibilidad de que partes del complejo de Giza fueran mucho más antiguas que la fecha oficial. El argumento más conocido viene de la Gran Esfinge. El geólogo Robert Schoch observó que el desgaste en el cuerpo de la esfinge y en las paredes que la rodean tiene un patrón vertical y ondulado, que él asocia a la erosión por lluvia intensa y no por viento y arena. Como el desierto de Giza es seco hace miles de años, él concluyó que la esfinge tendría que ser mucho más antigua, tal vez de una época en que el Sahara aún era verde y lluvioso, miles de años antes de los faraones conocidos. Aquí es fundamental ser directo. Esa hipótesis es minoritaria. La mayor parte de los geólogos y egiptólogos la rechaza. Los críticos señalan varias fallas. Dicen que el desgaste puede explicarse por otros procesos, incluyendo la acción del agua del subsuelo y la propia calidad irregular de la caliza. Recuerdan que el recinto de la Esfinge se encaja en el trazado general del complejo de Giza del Imperio Antiguo, y observan que faltan vestigios, cerámica, herramientas, aldeas, de una civilización avanzada que habría existido miles de años antes. En resumen, no existe consenso, y la interpretación dominante sigue atribuyendo la Esfinge al período de los faraones. Entonces, tenemos dos hipótesis en tensión. Una dice que el subsuelo es sagrado, pero común. La otra sugiere que puede esconder una fase mucho más antigua, pero carece de pruebas sólidas y es cuestionada. Y es justamente en medio de ese impasse donde existe un detalle poco comentado. Un detalle que no depende de teorías polémicas, que está plenamente documentado y que, aún así, roza exactamente la idea más provocadora de este video. La de que algo más antiguo está, de hecho, enterrado bajo esas estructuras. Para encontrar ese detalle, necesitamos salir de Giza e ir un poco más al sur, hasta Saqqara. Allí queda la pirámide más antigua que conocemos, la pirámide escalonada de Djoser, levantada hace cerca de 4.700 años. Es considerada el punto de partida de toda la arquitectura monumental en piedra de Egipto, y bajo ella existe un laberinto. Debajo de la pirámide de Djoser fue excavada una red de túneles, pozos y galerías que suman, en algunos cálculos, casi 6 kilómetros de extensión. Un pozo central desciende decenas de metros hacia adentro de la roca. De él
Parten corredores que se ramifican en cientos de cámaras subterráneas. Es un mundo entero construido en la oscuridad, bajo el monumento que todos ven en la superficie. Pero el detalle extraordinario no es el tamaño del laberinto, es lo que fue encontrado dentro de él. En esas galerías, los arqueólogos recuperaron más de 40.000 vasos de piedra, hechos de granito, alabastro, diorita y otras piedras duras, muchos trabajados con una precisión impresionante. Y al examinar esos objetos, notaron algo perturbador. Muchos vasos traían inscripciones con nombres de reyes, pero no los nombres de Zoser. Eran nombres de faraones, de dinastías anteriores, gobernantes que vivieron antes de que la pirámide fuera construida. Detente un instante para absorber esto. Bajo la pirámide más antigua de Egipto estaban guardados objetos que ya eran antiguos cuando aquella pirámide fue levantada. La interpretación más aceptada es que Zoser habría recogido reliquias de sus antecesores y las habría sellado en las galerías, tal vez para protegerlas, tal vez para vincularse simbólicamente al pasado. Y hay otro hecho en el mismo sentido. Saqqara ya era un lugar de sepultura antes de Zoser. Él no fundó aquel territorio. Él construyó sobre un suelo que ya era sagrado. Aquí está entonces la versión honesta y documentada de la pregunta que abre este video. No es necesario inventar una civilización perdida. La realidad ya es sorprendente lo suficiente. Bajo esos monumentos existen, literalmente, capas más antiguas que los propios monumentos, objetos más viejos que la pirámide, tierra más sagrada que la estructura en la cima. El Egipto que conocemos fue construido por encima de un Egipto anterior, más oscuro, del cual sabemos mucho menos. Y es por eso que el subsuelo sigue siendo la parte más intrigante de todo, porque cada vez que descendemos un nivel, encontramos algo que vino antes. La pregunta verdadera no es si existe algo más antiguo bajo las pirámides. Existe, y eso ya está probado. La pregunta es, ¿hasta dónde exactamente desciende esa raíz? Al final de cuentas, tal vez la mayor sorpresa de este tema sea esta. El misterio de las pirámides no está principalmente en lo que ellas tienen de fantástico. Está en lo que ellas tienen de profundo. Miramos hacia arriba durante 4.000 años, medimos la altura, contamos las piedras, debatimos el ápice. Pero la civilización que construyó esos monumentos estaba obsesionada con lo que quedaba debajo. Cavó pozos hasta el agua, excavó kilómetros de galerías en la roca, le dio a la propia meseta un nombre que hablaba de los pasajes subterráneos, y selló, en la oscuridad, objetos más antiguos que las estructuras que levantaba. Lo que sabemos con seguridad es que ese subsuelo existe, es real y está apenas parcialmente explorado. Lo que permanece abierto es su alcance total, y es exactamente esa laguna la que mantiene la pregunta viva. No con base en fantasía, sino con base en lo que aún no fue excavado, en lo que los mones aún detectan y en lo que las inscripciones antiguas siguen sugiriendo. Ese mismo patrón, el de monumentos que esconden, bajo la superficie, problemas mucho mayores de lo que aparentan, aparece en otros misterios que ya investigamos en este canal, en construcciones colosales esparcidas por el mundo antiguo que parecen simples ruinas, pero guardan dilemas de ingeniería que desafían lo que pensamos saber. Y es justamente hacia la ingeniería que necesitamos mirar ahora, porque hay un detalle que quedó fuera de esta investigación y que tal vez sea el más difícil de todos. En Giza, en Saqqara y en otros sitios encontramos bloques de granito cortados con una precisión extraordinaria. Piedra entre las más duras que existen, trabajada de formas que aún generan debate. ¿Cómo fueron cortados? ¿Cómo fueron transportados? ¿Y qué marcas dejaron esas herramientas en la piedra, marcas que aún hoy no han sido totalmente explicadas? Fue bajo las pirámides donde encontramos lo que vino antes, es en el granito donde vamos a encontrar el cómo, y esa tal vez sea la parte más incómoda de la historia.